Listo, ya, por favor. Todos, están entrando todos. ¿me dejas compartir la pantalla? Pero ya lo escuché. Ok. Ya lo escuché. Ya nada más lo localizo. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahorita empezamos. Hubo problemas de comunicación aquí. Ahora más me van a dejar compartir la pantalla y empezamos la clase. Una disculpa. No se preocupe, doctor, que lo esperamos con gusto. Ya está, doctor. Con usted como anfitrión. Ok. ¿Ves mi pantalla? Ya se ve su pantalla. Ok. Y se ve la diapositiva, Juan. Bueno, ya voy a empezar. Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, doctor. Oigan, esto es un desastre. Discúlpeme, yo estoy desde el 10 para las 7 tratando de conectarme. Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo porque la clase que preparé es un poco larga y yo la titulé de lo convencional a lo biológico. Quiero que revisemos juntos los objetivos y lo que se ha definido como algoritmos para tratar la enfermedad inflamatoria intestinal. Perdón, doctor. Había dejado yo la entrada libre a los muchachos, pero ya como ahorita se quedó de anfitrión usted, a lo mejor le van a estar pidiendo al ratito que entrar, y como se desfasó todo esto. ¿Y qué hago? ¿Activar a todos? Si entran allá a la sala de espera, dejarlos entrar, por favor. ¿Activar a todos? Sí, por favor. A invitar. Ok. Admitir todo. Ok, ya le puse. Muchas gracias. Okay. Gracias. Ahí va. Bueno, pues ya admitir todo. Ok, bueno. ¿Puedo tardarme más en la clase porque voy tarde? ¿No hay problema? Sí. Ah, bueno. No hay problema, doctor. Bueno, a ver, muchachos, vamos a platicar entonces de este tema. Quiero que veamos un poco de la historia de la enfermedad inflamatoria, la epidemiología, qué hay de la fisiopatología, cuáles son los principios de manejo para este padecimiento, que aprendan o reconozcan lo que llamamos severidad o gravedad de la enfermedad, porque es importante reconocer ahora que es un objetivo en el tratamiento lograr cicatrizar la mucosa. ¿Cuáles son los tratamientos que usamos de manera habitual, que le llamamos tratamientos convencionales, lo que se llaman tratamientos biológicos y por supuesto la necesidad que hay de nuevas moléculas, que le llamo yo tratamientos en desarrollo? Entonces vamos a ver juntos cómo empezó la historia de la colitis ulcerativa. Aquí tienen ustedes a la izquierda al doctor Samuel Wilks, quien tuvo la oportunidad de llevar a cabo una autopsia en una mujer que había muerto de forma violenta en Londres a mediados del siglo XIX. Él observó que la mucosa de esta pieza quirúrgica, la autopsia del colon, mostraba profunda inflamación y la paciente refería meses con diarrea, con moco y sangre. Pasaron muchos años hasta principios del siglo XX, cuando el doctor Horst, que está a la derecha, tuvo la oportunidad de ver a través de un endoscopio y empezó a reconocer lo que hoy entendemos como colitis ulcerativa. Había que hacer diagnóstico diferencial de la colitis amibiana o disentería basilar también, o la shigellosis que ustedes bien conocen. Pasaron otros muchos años hasta principios de los 60, cuando el doctor Lohar Momery y el doctor Morrison, ambos, el de la derecha es un cirujano, el de la izquierda un patólogo, pudieron hacer la caracterización de lo que hoy ustedes tienen que entender
cómo es que son distintas la colitis ulcerativa, que afecta solo la mucosa, con respecto a la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad transmural y que genera una respuesta inflamatoria de tipo granulomatoso no caseificante, que es el mérito del patólogo, el doctor Morrison, que además es el que nos ha hecho entender la secuencia en progresión de pólipo hasta carcinoma. El doctor Momery había hecho el proceso quirúrgico de pacientes con enfermedad transmural perianal, que es una de las características de la enfermedad de Crohn. ¿Cómo se trataba la enfermedad en el siglo pasado, antepasado? Este es una botiquín, literalmente lo que el médico usaba para tratar a sus pacientes. En la parte derecha ven ustedes un material aquí que dice albarguín, nucleinato de plata. Lo que hacía el médico en esos ayeres era poner el contenido de este cartucho en agua y aplicarle enemas para que eso lograra cicatrizar la mucosa. Ese era el concepto que se tenía de la enfermedad en esos entonces. Pasaron muchos años hasta que en el año 38 la persona que ven a la derecha, que es la doctora Schwartz, buscando una solución para tratar la artritis reumatoide que tenía el rey de Suecia, se dio cuenta que esta sustancia que se llama sulfasalacina, por acción de las enzimas bacterianas intestinales azoreductasas, generaba una molécula activa que está aquí en la parte baja derecha que se llama ácido 5-aminosalicílico. Ese es el producto activo que hoy empleamos para tratar la colitis ulcerativa. A mediados de los 50, esta es la fotografía del doctor Trelov. Quienes estudiaron la clase deben de recordar que hay un score de gravedad para la colitis ulcerativa. Este es el trabajo que firmó él en el... ¿Perdón? Bueno, esta es la imagen del doctor Sidney Trelov, que hizo su práctica en Oxford, en el hospital Radcliffe. Y él fue el que demostró por primera vez que el uso de la prednisona o la hidrocortisona era una opción terapéutica en la colitis ulcerativa. Esta es la imagen de este hospital, que abrió sus puertas en los años de 1770. Un lugar muy interesante porque por ahí desfilaron gente tan importante como la primera ocasión que se aplicó penicilina en el mundo fue en este hospital. El doctor Osler también fue el responsable de esta clínica en algún momento después de emigrar de los Estados Unidos al Reino Unido, y ese fue el primer hospital de Oxford. Aquí fue donde se usó por primera vez la hidrocortisona en la colitis ulcerativa. Y esa es la imagen de los resultados que observó el doctor Trelov. En agosto del 54 nos dice que cuando el paciente recibe cortisona, mejoran y entran en remisión prácticamente 2/3 partes. El grupo control que recibió placebo no tuvo respuesta. Y esto fue una parteaguas en el entendimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, a mediados de los 60 nos dimos cuenta por estos artículos que los pacientes respondían inicialmente con el medicamento cuando tenían enfermedad de Crohn, pero también se dieron cuenta que en el uso a largo plazo no había beneficio y al contrario, el tratamiento con corticoides podía aumentar las complicaciones y la morbilidad. ¿Y qué de la enfermedad de Crohn? Tiene el nombre porque el señor que está aquí a la izquierda, un hombre de ascendencia judía radicado en Nueva York, describió una serie de enfermos que operó el señor que está aquí en la imagen de grupo, el doctor Berg. Albert Berg tenía el hábito de operar todos los años el día 1 de enero. Y era un hombre muy disciplinado que lo primero que hacía en la mañana era pasar su visita y atender a sus enfermos. Y era muy obsesivo, registraba todo. Le pasó la información a Crohn y Crohn se encargó de relatar en compañía de estos siguientes autores. El señor Ginsburg, que es un cirujano, y el doctor que está aquí a la izquierda alto es el doctor Gordon Oppenheimer, que a la postre terminó siendo urólogo. El mérito de estos caballeros fue tomar la información del doctor Berg y publicarla. En los años 30, cuando se describió la enfermedad, era un hábito poner la relación de autores por orden alfabético, de manera que el doctor Crohn, C de casa, el doctor Ginsburg, segundo autor, y el doctor Oppenheimer, tercer autor. Aún y sin embargo, el mérito era del doctor Berg, pero él no quiso aparecer en el artículo, entonces la enfermedad no se llamaría enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son los conceptos importantes? En la máquina que ven a la derecha, ustedes ven la imagen endoscópica de un paciente sano, un paciente con colitis ulcerativa donde se ve el proceso ulcerado, bien definido,
con una mucosa inflamada entre estas áreas ulceradas. Contrasta con la imagen que ven abajo a la izquierda, que es la enfermedad de Crohn. Una lesión, dicen serpinginosa, o sea, alargada, como si fuera de serpiente, ulcerada, con mucosa interpuesta de características normales. Y en la imagen de la derecha se puede ver cómo se ve una reducción en el diámetro del conducto intestinal, que es una de las características de la enfermedad de Crohn. Tiende a estenosar. Lo que ustedes ven acá a la izquierda es la imagen de la enfermedad. La colitis ulcerativa es una enfermedad que afecta solo el colon, puede afectar segmentariamente o todo el colon, a diferencia de la enfermedad de Crohn que afecta de manera saltada. Puede afectar desde el tubo digestivo proximal hasta el ano recto. Se dice que afecta desde la boca hasta el ano. Y son características que los distinguen uno del otro. Esta no es una enfermedad intestinal, en realidad es una enfermedad sistémica. Hay una serie de síntomas que ocurren simultáneamente. Por ejemplo, los pacientes pueden tener procesos inflamatorios oculares, la uveitis, la iritis, la conjuntivitis. Es frecuente que por razones peculiares tengan desórdenes en la asimilación de oxalato de calcio y los pacientes hacen nefrolitiasis. Son proclives a la trombosis venosa profunda. Hay manifestaciones cutáneas que vienen en el texto, como el eritema nodoso y pioderma gangrenoso. Padecen procesos inflamatorios articulares e inflamación franca, como artritis. Desarrollan prematuramente osteoporosis y ocurre daño peculiar en el hígado, particularmente colangitis esclerosante, y buena parte de los pacientes tienen datos histológicos de inflamación hepática. La gran pregunta entonces es, ¿y por qué? ¿Por qué se enferma el intestino? ¿Qué pasa? Esta es la imagen normal del intestino. Ustedes pueden ver que el epitelio intestinal es una estructura simple, células de tipo cilíndrico con células que producen moco y una serie de sustancias que se producen para contener el proceso natural que existe en el intestino de un intento por invadir. La cantidad de bacterias en el excremento es de 1 por 10 a la 12 bacterias por cada gramo de materia fecal. Es un mundo de bacterias. Y eso es lo que pretende de alguna manera contener un sistema que se encuentra muy bien desarrollado y definido. Aquí ustedes ven en la parte central una célula que está sensando lo que ocurre en la superficie y se llama célula dendrítica, que al tiempo comparte la información en las placas de Peyer e involucra células del sistema inmune como los linfocitos CD4 y CD8. Se producen inmunoglobulinas, particularmente la IgA, y también se produce una sustancia peculiar. ¿Se acuerdan de la célula de Panet cuando lo estudiaron en histología? Pues esta célula produce algo que se llama alfa-defensina. El punto es evitar la invasión. Y la manera en la que se pueden diferenciar las células del sistema inmune en subpoblaciones dependiendo de las citoquinas donde se encuentran estos dispuestos. De manera que ustedes tienen que saber que en la enfermedad inflamatoria como el Crohn, lo que predomina son los linfocitos Th1, que los pacientes con enfermedad de CUSI tienen una predisposición a tener linfocitos Th2, que hay un grupo de células nuevas que estamos manipulando farmacológicamente que se llaman células Th17 y que querríamos tener control sobre las células T reguladoras para contener la respuesta inflamatoria. Este es el caso típico de un paciente con enfermedad inflamatoria. Se trata de una mujer de 28 años que tiene una enfermedad de naturaleza crónica, 8 semanas con dolor abdominal, con 6 a 10 evacuaciones por día, con eventos incluso nocturnos, que es un criterio clínico que ustedes deben interrogar al propósito de la diarrea. Esas evacuaciones son acuosas y en ocasiones manchado por sangre. El dolor lo refiere en la parte baja del abdomen, en una escala que va aumentando de 6 a 8 en el rango de 10, y además tiene poco apetito, náusea, y no toma ningún medicamento. Y lo que ustedes ven aquí es la imagen endoscópica, como lo hubiera hecho el doctor Horst. Meter un recto sigmoidoscopio para ver estas áreas ulceradas, denudadas, este proceso de puntilleo rojizo que es el proceso inflamatorio. Vean ustedes la imagen que está aquí en el recuadro a la izquierda. Esta es la imagen de un paciente con enfermedad inflamatoria tipo Crohn. Ahora vamos a ver la fisiopatología, muchachos. Normalmente, los elementos de la dieta, bacterias y otras partículas fluyen sin ninguna dificultad. Y normalmente la célula dendrítica es capaz de interiorizar este material y exponerlo al sistema inmune. Los linfocitos se ponen en contacto con esta célula y se encargan de expandirse.
y de alguna manera desarrollan quimiosinas y otras sustancias para contener el proceso inflamatorio y eliminar estos agentes agresivos. Por supuesto, la información se comparte y se expande y se desarrolla lo que se llaman células de memoria. Y participan también los vasos sanguíneos, un tema que para nosotros es importante. Todo esto hace que entonces los leucocitos y linfocitos fluyan por los vasos sanguíneos de la mucosa intestinal sin necesidad de participar, a menos que exista un proceso anormal donde las células son adheridas literalmente al endotelio vascular venoso y estas pueden interiorizarse, permanecer y desarrollar una respuesta inflamatoria que destruye la mucosa, que es lo que ustedes acaban de ver en la imagen de la paciente con diarrea. Esto es lo que caracteriza la enfermedad. Entonces, no es una enfermedad infecciosa y no es una enfermedad autoinmune en el sentido estricto, pero participa el sistema inmune en todo el proceso. Contener esta respuesta es lo que ha hecho que los investigadores busquen los mediadores de la respuesta inflamatoria. Si el factor clave es el factor que está aquí en el centro, que se llama factor de necrosis tumoral alfa, pues alguien inventó en los 90s un anticuerpo específico para bloquearlo. Ya aprendimos que la interleucina 12-23 son importantes, pues ahora tenemos medicamentos que administrados de manera endovenosa subcutánea bloquean estas interleucinas para contener las subpoblaciones de linfocitos que se ven a la derecha. Esto es lo que estamos usando en la actualidad. También ya aprendimos que para que las células expresen inflamación, se activa el sistema de la Janus quinasa, unas proteínas que están a nivel de la membrana celular, y bloquearlos es posible con medicamentos orales. Y también ya aprendimos que hay sistemas que permiten la entrada o migración de los leucocitos y que los podemos bloquear de manera conveniente. La enfermedad entonces tiene un espectro clínico. En el extremo izquierdo la colitis ulcerativa y en el extremo derecho la enfermedad de Crohn. Pero al menos hay 1 a 2 de cada 10 pacientes que tienen características compartidas y eso es lo que llamamos enfermedad inflamatoria intestinal indeterminada. Tiene un patrón geográfico de distribución interesante. Vean ustedes en color un poco más rosa o literalmente más intenso. La parte norte del continente, en este caso de Estados Unidos y Canadá, y la frecuencia se ve más alta arriba que abajo. Es lo que llamamos gradiente norte-sur. La enfermedad, como fue descrita en el Reino Unido, se conoce muy bien en los países nórdicos. En Europa también tiene una frecuencia particularmente alta. Y vean ustedes en la mapa mundi cómo la parte sur de África, Sudáfrica, que es al final una colonia de holandeses, o Nueva Gales del Sur, hoy Australia, que es una colonia de ladrones que migraron del Reino Unido y que vinieron a vivirse por acá, arrastraron consigo entonces un componente genético. Si hay agregación familiar entre judíos, caucásicos y caucásicos en general, pero no es una enfermedad ajena a los hispanos como nosotros y a los asiáticos. La frecuencia tristemente está aumentando. Esta es una referencia del año 17 donde se ve el incremento en la enfermedad de Crohn que ha ocurrido a partir del año 80 y en la parte inferior se ve el incremento que está ocurriendo en la colitis ulcerativa. El número de casos por 100,000 personas año es particularmente alarmante y eso es un tema que nos ocupa a todos porque es cada vez más frecuente. ¿Cómo estamos aquí nosotros? Este es un trabajo que yo firmé en el año 11 en la revista de gastroenterología. Analicé cuántos casos de colitis estábamos viendo en un periodo de 4 años. Por cada 1,000 ingresos, ven ustedes que teníamos inicialmente 2,3 y en el año 7 ya teníamos 3,6 por cada 1,000 ingresos. Lo dividí en pacientes hospitalizados y pacientes ambulatorios y también observamos que el número de pacientes con enfermedad de Crohn estaba aumentando. Posteriormente, en colaboración con un grupo de colegas de Brasil, publicamos este trabajo el año pasado. Y vean ustedes cómo el número de pacientes proporcionalmente de CUSI con respecto a Crohn es que estamos viendo al menos 4 a 5 pacientes con CUSI con un paciente de Crohn. Y esto es contrastante con respecto a lo que ocurre en Brasil, que es una comunidad particularmente de europeos, o también en la parte que corresponde a Argentina y a Uruguay. La enfermedad es mucho más prevalente para CUSI en algunas partes de América y para Crohn en otras partes de América, lo cual demuestra que existe un componente de tipo genético.
También el año pasado firmamos este trabajo a propósito del número de casos por 100,000 personas año en México. Y lo interesante es la siguiente diapositiva. Vean ustedes cómo a partir del año 2000 el número de enfermos con enfermedad inflamatoria por cada 100,000 personas ha ido aumentando, de manera que a ustedes les va a tocar ver desafortunadamente más pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora andamos en 0.21 y empezamos en 0.05 pacientes por cada 100,000 habitantes. Esto salió en el mes de julio del año pasado. Y otra cosa importante es que nuestro país también tiene una característica como la que expresé de gradiente norte-sur. Vean ustedes en tono azul intenso, la muy alta frecuencia es el número de pacientes egresados y lo que estamos observando es que la enfermedad inmunomediada en general aumentaron a nivel mundial y México no parece ser la excepción. Y Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco son zonas endémicas para esta enfermedad. Ahora en marzo de este año encontramos datos interesantes respecto a la gravedad, que es un tema importante. La enfermedad de Crohn se expresa en este score que se llama CDAI. ¿Cuántos pacientes tenemos? Perdón, voy a regresar. Con enfermedad que llamamos leve, prácticamente la mitad. Pero la otra mitad tienen o enfermedad moderada o enfermedad severa. Y en el caso de la colitis ulcerativa, encontramos enfermedad leve en la mitad, moderada en un 31% y severa en un 17%. De manera que tenemos un padecimiento de moderado, severo en la mitad y es un padecimiento cada vez más frecuente. ¿Cuál es el curso clínico? Lo que ustedes y yo aprendemos como la historia natural de la enfermedad. Una fecha de inicio, un momento de diagnóstico y luego estamos nosotros en el proceso de diagnosticar de manera oportuna y tratar con un propósito para tratar de modificar el curso recurrente y progresivo de la enfermedad. ¿Cómo es que decidimos manejar a un paciente? Hay reuniones de expertos. En el año 19 los americanos definieron esto, tanto para el Colegio Americano como para la Asociación Americana de Gastroenterólogos. Y para el manejo de la enfermedad de Crohn están publicadas estas guías, una del año 18 y la más reciente del año 20, para tratar los pacientes con enfermedad de Crohn de los europeos. ¿Cuáles son los principios generales de manejo? El plan de manejo debe definirse al momento del diagnóstico, tomando en cuenta el pronóstico que tengamos del paciente. Es más conveniente tratar en forma temprana que reactiva. Combinar medicamentos nos da mejor resultado cuando está justificado para una enfermedad de moderada a severa. Debemos evaluar de manera recurrente al paciente y optimizar el tratamiento, de manera que no se puede dar una pauta y dejarlo con ese tratamiento toda la vida. Y debemos de ajustar entonces las dosis. Y por supuesto existe la opción quirúrgica que debemos considerarla en ocasiones conveniente e incluso necesaria. Disculpe, doctor. ¿Qué pasó? Entonces, esos objetivos aplican tanto para el tratamiento de CUSI como para el tratamiento de Crohn, ¿verdad? Es correcto. De hecho, el tema importante es que esta es una enfermedad que tiene un rostro muy peculiar y tus pacientes son pacientes que van a estar contigo toda la vida. Yo les digo a mis enfermos que ellos van a ser mis pacientes hasta que la muerte nos separe. O ellos se van o yo me voy, pero nunca los vas a dar de alta. Entonces, es muy importante una muy buena comunicación con estos pacientes. ¿Son diferentes, tu pregunta, los enfoques de tratamiento de la enfermedad de Crohn y de la CUSI? ¿Debemos buscar cicatrizar la mucosa, con esto modificar el curso natural de la enfermedad? ¿En qué momento debemos evaluar la actividad de la enfermedad? Entonces, esta es una enfermedad muy retadora a la cual nos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, aquí está la imagen de la CUSI. Una proctitis, un padecimiento enfadoso, porque finalmente eso de que te tengas que levantar ahorita o se tengan que levantar para ir al baño es un fastidio. O llegar a un centro comercial y lo primero que buscas es dónde está el baño. Evacuar con sangre y moco, tener urgencia e incontinencia, o una enfermedad como la que está en la parte baja derecha, que es la pancolitis, que pone en peligro la vida del paciente, le da muy mala calidad de vida, tienen síndrome anémico, deficiencia de hierro y otras cosas. Entonces, esta es una enfermedad en donde hablar de leve a moderado es un paciente que tiene 4 a 6 evacuaciones al día, el contenido de sangre es leve a moderado, no tiene malestar general, no parece tener un problema inflamatorio en el laboratorio importante y no hay datos de actividad basada en los criterios que firmó el doctor Truelov en los 50 y que modificaron los de la Clínica Mayo, que se llama puntuación de Mayo. Entonces,
¿Cuál escala? La que tengamos a la mano. Afortunadamente hay en el Internet un montón de herramientas que te permiten evaluar la gravedad. Complejas como el SEDAI, que es un fastidio, pero se sigue usando. O la HBI, que se llama Harvey-Bracho, que es un estudio que desarrollaron unos ingleses muy conveniente. Entonces, la pregunta importante es, ¿qué tan enfermo está el paciente y cómo estaba antes? Y entonces, vean ustedes la perspectiva. En la parte izquierda es lo que el paciente piensa. Y en la parte de media y derecha es lo que piensa el médico y la enfermera. Para el paciente, la enfermedad es moderada, severa en 2/3 partes. Para nosotros, menos del 45%, 50%. Entonces, tenemos perspectivas de la gravedad diferentes de acuerdo a lo que opina el médico, lo que ve la enfermera y lo que el paciente siente. El caso de la paciente tiene enfermedad CUSI diagnosticada en el 18, le dan 5 ASA, 4 gramos al día, tiene brote en marzo del 18, le dan corticoides, le inician azatioprina, desarrolla pancreatitis, que es un efecto secundario de la azatioprina, se hace lo que nosotros llamamos corticodependiente, no le podemos retirar la cortisona porque la enfermedad recurre. Y sus evacuaciones, a pesar del tratamiento, se incrementan en 4 a 5 por día, se siente cansada, tiene una hemoglobina de 12 discretamente baja y la proteína C reactiva debe ser menor de 5 y trae 27. Y tiene un proceso granulomatoso y friable de la mucosa. ¿Qué hay que hacer con un paciente de estas características? Lo que insistí hace un momento es definir el pronóstico. Un paciente que inicia tempranamente, con afección extensa, que tiene un proceso inflamatorio endoscópico intenso, que tuvo que ser hospitalizado, que tiene la proteína C reactiva alta, que tiene un nivel de albúmina bajo, este paciente tiene un peor pronóstico y es un paciente que debemos de ver muy cercanamente. Los scores endoscópicos que están aquí, que no es el propósito de la charla, son formas que tenemos de medir la gravedad de la enfermedad. Los europeos inventaron el U6, los americanos usan el score de Mayo, ya ven que la historia siempre se repite. ¿Cuál es mejor? La que resulte más conveniente y práctica. Y los objetivos en este momento son buscar la remisión y mantenerla. Debemos clasificar entonces al paciente al momento de inducir la remisión y la otra parte es cómo mantenerlo toda vez que es una enfermedad crónica incurable. Debemos poner en perspectiva los objetivos. El paciente participa en las decisiones. La remisión libre de esteroides debería ser, al fin y al cabo, un objetivo muy importante, toda vez que los corticoides ni logran cicatrizar la mucosa y nada más agregan morbilidad. Una herramienta terapéutica conveniente, útil, pero para uso a corto plazo. Y la remisión de síntomas, que ahora se está tomando muy en cuenta y lo van a leer ustedes para muchas enfermedades, le llaman Patient Related Outcomes, PRO o PROS. El paciente opina y siente y expresa lo que está ocurriendo en su cuerpo y eso lo tomamos muy en cuenta, incluso para el registro de nuevos medicamentos en los Estados Unidos. Entonces debemos evaluar la extensión y la gravedad y definir el pronóstico. Lo que debemos buscar inmediatamente es evitar que el paciente siga con sus despeñes diarreicos con sangrado y eventualmente debemos documentar mediante endoscopía la curación mucosa, reduciendo el riesgo de colectomía. Estamos discutiendo si la biopsia normal debería ser un objetivo, es un tema que se está desarrollando. Y el control, pues sí se sabe que esto puede reducir el riesgo de transformación neoplásica. Pregunta de examen. La colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn son condiciones de riesgo para desarrollar en el mediano largo plazo cáncer colorectal y linfoma. Entonces son pacientes que requieren vigilancia estrecha. ¿Qué objetivos? Si esta es una condición crónica, hay que evitar efectos secundarios del tratamiento. Visitas de rutina cada 3 meses tal vez, dependiendo de las características. En remisión, los pacientes yo los cito cada 6 meses. Debemos revisar aspectos de psicoemocionales. Hay un coste económico y un coste psicoemocional muy importantes. Los pacientes tienden a estar deprimidos y deben recibir entonces recursos de apoyo al respecto. ¿Qué más debemos de buscar? Tratemos a los pacientes para lograr curar la mucosa. Es buscar en la endoscopía la ausencia de inflamación o solo enrojecimiento, que es el score de Mayo 01,
y evitar el uso de esteroides en el largo plazo, para que no tengan que hospitalizarlo. Una sustancia que estamos midiendo ahora en el laboratorio, que es una prueba simple de excremento, se llama calprotectina fecal, y esto puede reducir la necesidad de estar haciendo endoscopía. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar con un paciente así? Si el paciente, aquí va. Si el paciente tiene una enfermedad leve, debemos ver la extensión. Y depende en qué etapa estemos, empezando o manteniendo la remisión. Y lo que hacemos entonces es darle medicamentos. Si la enfermedad está limitada al recto, podemos dar medicamentos orales o rectales o la combinación de los dos y evaluar la actividad. Si la enfermedad es moderada o nada más rectal, se puede usar enemas. Y si la enfermedad se mantiene ya con la combinación, el paciente evitamos agregarle corticoides. Solo que no responde en el lapso de 4 semanas, empezamos a agregar ya los corticoides. Medicamentos 5-ASA, pregunta de examen. El ácido 5-aminosalicílico es la droga de reelección para el paciente con colitis ulcerativa. Hay diferentes compuestos. En la parte derecha ustedes ven nombres comerciales de 4 o 5 productos que tienen lugares de liberación distintos o diferenciados. Algunos se liberan en la región ileocólica, otros al final en el colon distal, e incluso a nivel rectal tenemos la opción de aplicar enemas. Los corticoides, hay 2 versiones. Corticoides de acción sistémica, prednisona o hidrocortisona endovenosa, y corticoides de acción local, como la budesonida, que se administra por vía oral y tiene un sistema de liberación pautado a nivel ileocólico o colónico distal. Y eso es lo que usamos para el control de la enfermedad. ¿Funcionan? Aquí está la tasa de respuesta comparada contra placebo de 30 contra 43 puntos y los corticoides tasas de remisión de un 66 contra un 30%. Entonces, dependiendo de la severidad, de la urgencia relativa, usamos uno u otro. Tenemos formas de optimizar el tratamiento. Dosis altas, combinar medicamentos rectales, prolongar el tratamiento para optimizar esto. Y un tema importante que ocurre con todas las enfermedades crónicas, el apego. Los pacientes se tienen que tomar las pastillas. Hace 3 días me habló un chico que es un joven ingeniero, le doy el medicamento, no lo encuentra disponible, se lo deja de tomar, a las 4 semanas está otra vez con actividad. Entonces, el apego es clave. Si el paciente tiene poca inflamación, que es el score endoscópico 0,1, en la parte superior en amarillo y en naranja, la probabilidad de colectomía es de solamente un 10%. Pero si el paciente tiene una puntuación grado 3 en rojo, la probabilidad de cirugía en el seguimiento en semanas, de 50 o más semanas, es de prácticamente un 30%. Entonces, buscar la curación endoscópica te paga bien en relación al riesgo de colectomía. Entonces, un paciente que tenemos en la consulta externa y que ha fallado los esteroides, debemos identificarlo tempranamente, evitar usar uno o más de un curso de esteroides al año, y si desarrolla este estado de dependencia a esteroides, le iniciamos acetoprina. Y si no vemos respuesta, usamos esta molécula que se llama bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa. Y ahora hablemos de la terapia biológica. En los últimos minutos vamos a señalar que estas alternativas son interesantes. ¿A qué le llamamos biológicos y a qué le llamamos bloqueadores de las integrinas como el vedolizumab? Entonces, antes lo que no entendíamos es qué pasaba con el paciente. Nuestro tratamiento era más bien reactivo. Estaba con enfermedad, le dábamos medicina, no lo citábamos, esperábamos y veíamos la evolución natural de la enfermedad. Y los pacientes tenían entonces una condición de tratamiento limitado, con costos elevados y riesgos de cirugía y altas tasas de morbimortalidad. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ahora tenemos muy en claro que dependiendo de la gravedad de la enfermedad para CUSI, escalamos el tratamiento de manera progresiva de aminosalicilatos, corticoides, y biológicos, o hablamos con nuestros colegas cirujanos. ¿Qué son los biológicos? Son moléculas desarrolladas en el laboratorio que tienen la capacidad de bloquear específicamente una citoquina, en este caso el factor de necrosis tumoral alfa.
Vean el tiempo que tienen en uso. Son medicamentos que han estado entre nosotros los últimos 6, 8 años y eso es lo que tenemos como herramienta. Y en el caso de la enfermedad de Crohn, es la misma historia. En el caso de Crohn, el 5-ASA no es una opción terapéutica. Usamos budesonida o corticoides sistémicos y bloqueadores de las, digamos, replicación celular como la tiopurina o el metotrexate o bloqueadores del factor de necrosis tumoral alfa o definitivamente lo referimos a cirugía. Estas son las características de un anticuerpo monoclonal. Es un anticuerpo producido en un clon de linfocitos B, de células del vaso. Estos anticuerpos en inglés se llaman así, MAB, Monoclonal Antibody. Son idénticos, son producidos por una sola célula y utilizando algunos elementos aquí que se agregan al cultivo celular, se detiene el proceso y se puede cultivar el anticuerpo. Son el hibridoma le llaman, es que son células de vaso de este ratón con células de mieloma. Por supuesto, recuerden que la célula de mieloma es la célula plasmática, que es la que produce los anticuerpos. Y eso es lo que tenemos ahora. Anticuerpos monoclonales que dependiendo de si son completamente humanos o murinos, le ponen un sufijo, UMAP, SUMAP, CIMAP o MAP. Nosotros usamos los anticuerpos humanos prácticamente. Y aquí están todos los nombres. Infliximab fue el primero, el segundo el adalimumab y el certolizumab, todos anticuerpos humanizados contra el factor de necrosis tumoral alfa. Golimumab, una versión mejorada de infliximab de aplicación subcutánea. Ustekinumab, que es un medicamento nuevo que bloquea la interleucina 12-23. Y vedolizumab, que es un medicamento que impide que los leucocitos entren en el sitio de inflamación, es una antiintegrina. Y cada uno de ellos tiene sus mnemotecnias porque se han registrado con diferentes protocolos. Aquí está, por ejemplo, infliximab en CUSI. Respuesta terapéutica de 69 contra 37 en placebo. Remisión clínica 38 contra 14%. Voy a brincar esta del CUSI grave. En el paciente grave que llega en condiciones críticas tenemos dos alternativas. O usamos ciclosporina, que ustedes saben que es un bloqueador de la calcineurina, o usamos infliximab. Y son equivalentes en cuanto a su eficacia, y esto ya está probado a largo plazo en 5 años. Otra droga es el adalimumab. Es también un bloqueador del factor de necrosis tumoral alfa. Se utiliza por vía subcutánea. Y este tipo de medicamentos logra tasas de respuesta comparadas contra placebo, 50 contra 34%, y a un año, 30 contra 18%. Entonces es otra alternativa que tenemos. Aquí está el golimumab, que se aplica una vez al mes, respuesta terapéutica de un 51% y curación mucosa de un 42%. ¿Qué más tenemos? Tenemos golimumab para mantener la enfermedad dormida a largo plazo. Respuestas no tan altas, 1/3 de los pacientes se mantienen bien. Entonces, ¿de qué depende qué droga usar, muchachos? De lo que el paciente prefiera, de lo que ustedes busquen, pero lo importante es que el paciente se mantenga en remisión a largo plazo. Entonces, son fármacos efectivos, bien tolerados, no aumentan la mortalidad propiamente del fármaco. Recuerden que ustedes están bloqueando una respuesta inmune y tienen que tener cuidado con enfermedades emergentes y tuberculosis. Las infecciones graves son comparables contra el placebo y el riesgo de transformación neoplásica es el mismo que la población general. Y este es un tema que nos tiene ocupados. Dije al principio que es una enfermedad crónica incurable. Entonces, bloquear la respuesta inmune te cobra una factura y las personas mayores tienen mayor riesgo de linfoma. Luego, entonces, la azatoprina parece ser más peligrosa que los biológicos. Y hay que poner en la balanza beneficio-riesgo en el largo plazo. Pero el gran problema que tenemos es que en el seguimiento, después de una aparente respuesta, como luego digo yo, el amor se acaba, una tercera parte de los pacientes en esta cohorte española dejaron de tener respuesta en un seguimiento de 8 años. Recibiendo el mismo producto, la mitad dejaron de responder, lo cual genera una necesidad. Otros medicamentos. ¿Cómo nos va en México? Igual de mal.
En marzo de este año publicamos este trabajo donde menciono cuál es la tasa de casos refractarios a medicamentos. En el sector público prácticamente el 42% y en el sector privado el 38% para Crohn. Y en CUSI 43% en el sector público, 43% en el sector privado. Lo mismo que le ocurría a los españoles. Por lo mismo, tenemos que buscar alternativas, mover un poquito más rápido. Y como digo, pues hay que buscar opciones. Y aquí está, Flash, con nuevos medicamentos. Vamos a ver. Voy a ser breve. Esta es una molécula que quiero que conozcan porque ya está aprobada. La interleucina 12-23 es clave para la activación de las células T. Y el producto ya está usado para psoriasis y para enfermedad de Crohn. Y ahora lo vamos a usar también para colitis ulcerativa. ¿Qué pasa? Que la célula dendrítica se comunica con la célula T, la interleucina 12-23, bloquearla, hace que las células se modifiquen y ese es el producto que tenemos. Entonces, ese es el resultado del trabajo de septiembre del año pasado, donde se ve la respuesta con el medicamento respecto a respuesta clínica y curación mucosa. La medicina ya la tenemos para uso clínico. Y voy a mostrarles las dos últimas diapositivas de las antiintegrinas. El tema es bien interesante porque para que los leucocitos entren, tienen que reconocer el sitio y eso genera inflamación. Y entonces, ese se llama tumor linfoide, el tejido linfoide asociado a mucosas o al intestino. Entonces, la historia es interesante, muchachos. Charles Dinarello está en Denver. Es un inmunólogo que trabajaba en Yale. Y él se dio cuenta que para que los leucocitos participen, y lo tuvo que ver en la respuesta de fiebre. Lo que está en la diapositiva es un trabajo firmado en el año 80, donde las endotoxinas provocaban fiebre. Pero pues eso lo entendemos nosotros. Lo hacía en un modelo de conejo. Y ese conocimiento de mediadores de reclutamiento de leucocitos fue lo que hizo que avanzara el conocimiento al punto de que un señor se diera cuenta que los leucocitos se mueven en el torrente sanguíneo, rolan, se lentifican, se paralizan, se pegan y se meten entre las células. Y este proceso depende del avance del conocimiento de este caballero. Larry Jednock en Nature se dio cuenta que para que los leucocitos participaran en la inflamación tenían que ser reconocidos por una integrina, la alfa-4 beta-1. Y eso lo demostró en un modelo experimental de encefalomielitis. Y entonces, lo usaron también, pero en principio para las lesiones de la esclerosis múltiple. El profesor Miller publicó que este anticuerpo monoclonal en un grupo controlado contra placebo impedía que se formaran lesiones, nuevamente desmielinizantes, con ganancias terapéuticas. Año 99. Ustedes no habían nacido, muchachos. Y esto lo demostraron con una droga que se llama natalizumab. El problema del natalizumab, si ustedes ven la respuesta en naranja contra el placebo, es muy buena en la enfermedad de Crohn. El problema fue que había un virus latente en el sistema nervioso que tiene los nombres de JC, es John Cunningham, en las iniciales del paciente que desarrolló estas lesiones desmielinizantes que ustedes ven aquí. Entonces, el trabajo del doctor Jednock nos dio lugar a moléculas más específicas que impiden que los leucocitos participen. Y esta loga se llama vedolizumab. Ya lo tenemos en México. Entonces, ¿se acuerdan del leucocito? Bueno, pues este leucocito para entrar tiene que reconocer estas integrinas. Y ahora tenemos una molécula que administrada por vía venosa impide que los leucocitos se integren. Por eso se llaman antiintegrinas. Y eso es lo que permite que el paciente mejore. ¿Cuáles son los resultados? Los vamos a ver a continuación brevemente. Lástima de ese mugroso sistema porque ya se me acabó el tiempo. Aquí están los resultados con vedolizumab. Hoy en México tenemos este producto.
Vean ustedes la tasa de respuesta contra placebo, respuesta clínica, cicatrización de la mucosa y remisión clínica. Entonces, esta nueva molécula la podemos considerar como una alternativa. Entonces, el espectro de opciones terapéuticas, esta es la última diapositiva, muchachos, para dar un tiempo a algunas preguntas. Es lo que tenemos hoy disponible. Hay muchas cosas más que platicar de drogas en desarrollo, pero en el futuro, ustedes van a tener que practicar una medicina personalizada. Depende del espectro clínico y dependerá de factores determinados a través de biopsias y muestras de heces y muestras de DNA, decidir qué darle al paciente para esta enfermedad. ¿Preguntas, muchachos? Disculpe, doctor, en cuanto a los pacientes que se hacen dependientes de corticosteroides, ¿no hay manera de hacer alguna remisión en ellos para que ya no lo sean? ¿O simplemente se les sigue dando el tratamiento solo que a una dosis mínima? No, a ver, el tema es importante. Los corticoides te van a cobrar una factura metabólica, riesgo de osteoporosis, riesgo de catarata, desórdenes de ánimo, infecciones oportunistas. De hecho, los factores de mal pronóstico para muerte en un paciente con enfermedad inflamatoria, el uso de corticoides es un factor de riesgo para muerte. Entonces, lo que hacemos es utilizar azatoprina o metotrexate o escalarlos a biológicos, es lo que hacemos para quitar los esteroides. Ok, gracias. Por nada. Buen día, doctor. Para fines teóricos, ¿es importante distinguir los niveles de gravedad en las escalas que usted mencionó, la U6 y la Mayo, o solamente con conocerlas? Con conocerlas, hija. Para propósitos de lo que en algún examen te pregunten, es que sepas que hacemos endoscopía y que los podemos clasificar en grados de severidad. Aquí en México lo que usamos más es el Mayo Score, porque es por la vecindad de los americanos. Pero en Europa el U6. Sin embargo, no te lo vamos a preguntar. Eso no es un elemento que debas de entender en este punto de tu carrera. Gracias, doctor. Por nada. Buenos días, doctor. Mande. Una pregunta. En caso de que tengamos que hacerle una colectomía al paciente y tenga síntomas extraintestinales, ¿eso se tratan aparte o mejoran también con la colectomía? Tu pregunta es muy importante, hija. Hay ciertas manifestaciones extraintestinales que van concurrentemente con la actividad del intestino, pero otras no. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, que es una complicación bien conocida, tiene un curso independiente de la enfermedad inflamatoria. O sea, haz de cuenta que lleva una ruta de acción distinta, pero hay manifestaciones propiamente, digamos, que van de la mano del proceso inflamatorio intestinal y que si tú controlas la enfermedad intestinal, eso se controla. Uveitis, por ejemplo. La uveitis se corrige cuando tú controlas la enfermedad intestinal. Ok, muchas gracias. A la orden. Hola, doctor, buenos días. Tengo dos dudas. Primero, para la enfermedad de Crohn, entonces los 5-ASA no son ideales. ¿Se recomiendan comenzar luego con corticosteroides? Es correcto. Un paciente con Crohn se le va a dar un corticoide no asimilable que es la budesonida y si no responde usamos prednisona oral o endovenosa. 5-ASA nunca probó que fuera efectivo para inducir remisión en la enfermedad de Crohn y sin embargo se usan mucho. Es un tema de hábito de prescripción, pero no se ha probado que sirvan para ese tipo de enfermos. Ok, gracias. Y la otra duda es, como es una enfermedad que es crónica y tiene activación y remisión, entonces, como tal, como todos los medicamentos tienen como un efecto adverso, los pacientes y su tratamiento es igual. Se les suspende y luego si tienen reactivación se les vuelve a dar y así a lo largo de la cronicidad. No, fíjate que como lo que más vemos tú y yo aquí va a ser CUSI, el paciente va a tomar siempre 5-ASA. Ese es un medicamento con un rango de seguridad terapéutica muy altos, entonces no hay problema por darle 5-ASA a estos pacientes en el largo plazo. Y a los pacientes con Crohn que requieren corticoides los cambiamos a metotrexate o azatoprin y los mantenemos así o les damos biológicos. Pero ya no estamos en el punto del tratamiento reactivo. Siempre los estamos tratando para evitar que la enfermedad regrese porque es una enfermedad progresiva, recurrente y destructiva. Entonces los tenemos siempre controlados. Perfecto, gracias, doctor. A la orden. Doctor, aparte de la situación clínica o lo que nosotros
palpemos, veamos en la región abdominal o los datos clínicos que nos arrojen alguna faciez en específico o algún dato externo que podamos ver franco así del paciente Mira, antes de llegar a la exploración. no, fíjate que no, el paciente no trae manifestaciones. Hay unas manifestaciones cutáneas que se asocian a, pero no son exclusivas de. Por ejemplo, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. O la uveitis, dices, ok, algo está mal. Pero no existe una expresión en piel o en rostro que te diga, este paciente tiene tal enfermedad. Recuerda la historia del doctor Horst. Todo era, o era amibiasis, o era shigellosis, o era CUSI, hasta que pudo ver por un recto sigmoidoscopio la mucosa y se pudo avanzar en ese conocimiento. Fue en el año veintitantos del siglo pasado. Entonces tenemos que ver o documentar para poder entender qué está pasando. Entonces es palpar y ver definitivamente. Sí, tenemos que ver. En este caso, una historia de diarrea crónica justifica exámenes complementarios y la referencia al especialista para que haga una investigación y quitarnos de la mente la idea de que cualquier diarrea con moco y sangre en México son amibas, porque ese es un gran problema. Ya no hay amibas, muchachos. Es menos frecuente que antes. Muchas gracias. A la orden. Bueno, muchachos, qué pena por mugroso internet, pero pues les agradezco muchísimo su paciencia. Y ahí estoy en el departamento a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Adiós. Muy amable, doctor. Muchas gracias.